Hola, hola. Al final de este video aprenderás cómo crear intros épicas estilo 3D para tus videos de gameplay como estas. Vamos a utilizar diferentes efectos de movimiento, elementos animados y de texto que le darán a tu intro un aspecto muy similar a las intros 3D más populares de los gameplays que sueles ver. Bienvenido y bienvenida a nuestra nueva serie Filmora para Gamers. En este video vamos a crear la primera intro que te hemos mostrado, Esfera de Energía. Pero antes de empezar, te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este. Ahora sí, empecemos. Para hacer este efecto me voy a descargar el pack de Martial Arts, que es gratuito en Filmstock. Te dejo el enlace en la descripción. Primero, vamos a ir a títulos para crear el nombre de la intro. Escoge uno sencillo y arrástralo a la línea de tiempo. Dale doble clic y escribe el nombre que deseas para tu introducción. Podemos diseñar un poco más el texto cambiando la fuente. Yo usé Vast Shadow Regular. Ahora vamos a quitar las animaciones que hay al principio y al final del texto preestablecido. Para hacer esto, entra en Avanzado y en Animación. Seguidamente, haz clic en la primera opción sin animación. Ahora ve a Elementos y entra en la carpeta de Artes Marciales. Vamos a crear el logo de nuestra intro usando la esfera amarilla Energy Ball 2. Puedes arreglar la ubicación y el diseño de tu logo como más te guste. Ok, a continuación vamos a animar la intro con algunos efectos de fuego del paquete de artes marciales. Yo voy a usar Kung Fu Hit y Kung Fu Hit 2, pero tú puedes elegir la que quieras. A continuación, vamos a mejorar esa explosión del principio para que se vea mucho más impactante. Entonces vamos a Efectos, luego a Filtros y seguidamente a Movimiento. Y vamos a seleccionar el efecto Chaos 1 y aplicarlo únicamente en la primera parte de la explosión. Nuestro siguiente paso es animar la entrada del texto para hacerla más dinámica. En este caso voy a aplicar el efecto Kung Fu Blast un poco después de la explosión y voy a cortar el texto para que aparezca justo cuando las dos esferas de energía se chocan. Si quieres aumentar el impacto inicial de la intro, siempre puedes ir a efectos de movimiento y usar Chaos 1 de nuevo y añadir un poco más de aberración cromática. Bien, creo que esto se ve padrísimo, o chévere, o bacán, o mola mucho. Bueno, hay muchas formas de decir que esto quedó simplemente genial. Lo último que puedes hacer es poner tu video de gameplay para personalizarlo aún más. Muy bien, y así es como puedes crear una intro tipo 3D para gaming de una forma fácil en Filmora 9. ¿Cuál de estas intros que te hemos mostrado al inicio te gustaría aprender a hacer? Intro 2, Futuro Incierto. Intro 3, Mundo Inestable. Intro 4, Realidad Virtual. Intro 5, Velocidad Digital. Escribe en los comentarios el nombre de la intro que quieres aprender a hacer y en la siguiente semana mostraremos cómo hacer la intro que tenga más votos. Puedes encontrar los nombres de las intros en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda dejarnos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando salga el próximo video de esta serie de gameplay. Nos vemos muy pronto y sigue creando.